¿Qué tal mi gente bonita? Espero que estén bien. Continuamos por donde nos quedamos. Espero disfruten el video. Enter. Gracias, ya sé que tengo que entrar. Come on, you bastard! You can do better than that! Nah, it's my turn! Peititos. ¿Qué es eso? Or pristine, each heart contains the seeds of life. Drink at this river, try it all. Oh, come on, you bastard! I won't bite! Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse! Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. Alright, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Herida de sangre. Pues fue grosero, no lo podemos echar al plato, ¿no? Pues bueno, que sea lo que Dios diga. Bring this fading light into the shadows. Dance with him the dance of life and death. Por haberte portado culé, man. In the back, you bastard! Didn't have the guts to fight me. Fuck you. I'll kill you. I'll kill you. Qué groserito el chango, pues, ¿qué le voy a hacer? Si me hubiera tratado amablemente, capaz otra cosa hubiera sido. A life to embrace its ¿Dónde might. está el otro, pues, que estaba peleando con ese güey? Such a burden. No, dos se estaban agarrando, lo tiró al agua. Ah. Hay un bug. Se fue. ¿Qué pex? Está muy raro. Yo vi que estaban agarrando dos y solo ese fue el que quedó aquí. Mis queridos amigos, si les gusta el contenido suscríbanse, es gratis. Gracias por ver. Disfrútenlo. En fin, la cosa es que ya me lo comí por güey. ¿Cómo puedo cambiar las armas? Es lo que quiero. Ni puedo ocultar los cadáveres. ¿Qué hago?
¿Voy por allá o por acá? It's locked, all right. ¿O por acá o por donde iba el doctor? Bueno, y voy. Gracias por pensar en mí. Uy, hay mucho enfermito por acá. Debo de ayudar también, no solo... Bien, ahí voy, pues. Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I apologize, nurse. I needed some time to myself. This has been the longest and strangest night of my life. You delivered poor Mr. Hampton from a terrible fate. The means to that end should be of little concern, Doctor. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. I would like to ask a few questions first. And Mr. Hampton, the patient we brought in, how does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. If you could point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. Thank you, Nurse Crane. Ya se puede usted ir. Voy a ir a chismosear de aquel lado. Pero hay mucho enfermito. Qué mal show. Ha de ser de los de la guerra. ¿Se subieron esos? Sí, ¿verdad? Sí subieron. No hay nada por acá. Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. ¿En el jardín dijiste? Creo que estoy yendo a donde no debo. ¿Qué? ¿Qué es, gente? Regresaré. Mejor, creo que voy a donde no debería de ir. Pero vamos a ir a echar la meme. Esta oficina en el segundo piso, güey. Oye, no debo de ser desobediente.
Oh, hay doctores. Más doctores. Tendré que poner una bata entonces. ¿Ese qué dice ahí? Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war, and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. Este ya me lo descabeché, por ello ya paré con tachita. How is the situation around here? You want to hear the situation is all right? It's fucking awful. We lack everything, and it's getting worse every day. Are you really smuggling weapons through the hospital? And why not? I've already been attacked by patients, you know. And by gang members willing to steal my money. But you're not defending yourself. You're selling guns to civilians. You keep people alive your own way, Doctor. I offer them another way to protect their health. So what do you do exactly in this hospital? Apart from smuggling guns, I mean. I've been an ambulance driver since... too long, I guess. I bring sick people here night and day. It's a dirty job, but I get it done. Most of the time. It sounds like things have been a bit rough recently. What's happened? Yesterday I got attacked by the patient I was bringing here. I escaped through the hospital's garden, but I lost my wallet when I was running. You left an infected patient outside the hospital. That's incredibly dangerous. Go there yourself if you want, but be careful, Doctor. I'd rather not bring your dead body back. Since you're on the front line, how is the sanitary situation in this vicinity? It's a complete disaster. It's even getting dangerous to enter some streets or buildings. Even the locals attack you. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Pues fuchi. I've wasted too much energy for so little result. Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. Tengo que ir a mi oficina y ver el jardín trasero. Y quiero saber cómo cambiar mi arma.
cómo las cambio. Este es el que ando. Pistola. Anillo de boda. Ah, al que maté se lo quité. Qué gacho. Está muy grande todo esto. Creo que va para largo la historia. I cannot enter. El mapa. ¿Lo que es? Que antes de ser el güey es el que... Oh. Se van enlazando las cosas. Not now. ¿Por qué dice? Ah, es el que venía conmigo. Por acá debe de estar mi nombre en una puerta, digo yo. Digo segundo piso. Estaré abajo como el... No, como planta baja. Llévala. Está mi cuarto. It's locked. Ah, esta es mi habitación. Por fin. It's locked. Estaba con llave. Me mandaron hasta el fondo ahora sí. El que está en el cuartito. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Me mandaron hasta el fondo.
lo leo no voy a acabar ahora. Se va a aburrir la gente, mejor no. Por ahí estamos The bien. flower's dying. It needs water. William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time now. Bien. ¿Encontramos nada más? Oh, bueno, que te levantes, pues. Perfecto. Está muy entretenido el juego, pero se ve largo. Todo depende de las vistas que tenga y todo eso le voy a seguir, si no ya no lo voy a jugar en directo, voy a jugar otro.
No, entonces sí se vienen a matarlo a ese changoleón. No les he sacado nada de la sopa. Ese también pensaba yo comérmelo, pero lo visto no. Este es el dueño del mar. La vampira, ¿no? Chao. If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature from the mortals. But what about my thirst for blood? Una pauta. Pues como que va a estar lleno de muchas cosas que hacer este juego. Más fui a ver que ya se soltó el aguacero de nuevo. Bueno, vamos. Quiero ir a ver, no me gusta. También eso voy a hacer. Quiero ir a ver el patio trasero, a ver qué show con. Gracias, una carta de bienvenida. Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... Sorry. There's nothing here. Some of the patients won't last the night without them. Honestly, sir, I'm beside myself. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue.
Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. Ahora tengo que ir a una morgue. Buscar solución para los enfermitos. Bueno, me voy a dejar de hacer petróleo, acceder a la morgue. La parte de atrás dijo, ¿verdad? Tendremos que bajar. ¿Por dónde se baja? Por acá. Pobre tía, toda manchada de sangre, ¿eh? Creo que no hay tiempo que perder. Salida, salida, salida. Acá no es. Ah. Era la morgue antigua. Sí, ¿verdad? Y quiero... Sí, me va marcando los puntos. Bueno, pasaré a echar un vistazo por acá. ¿Le dijo el mono ese? ¿Y ahí? ¿Por dónde? Yo creo que por acá. Habla. ¿Una enfermita de por acá? Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. I'm not familiar with all the staff yet. Perhaps you could help me. Brilliant professionals, most of them. Mira muy fea esa Dr. Swansea has a viejita. gift for recruiting talent. Most of them. Is there a problem I should know about, nurse? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. Oh. Oh, si quiero me la puedo comer, que gacho. Nurse Brannigan, if you do know something, please tell me. Anything you say will be held in confidence. No. I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. Is there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippins. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. How are things here? Ya empezaron los rayos, ojalá y no se vaya la luz, camaradas, porque si no, adiós mi transmisión. More lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. An invisible enemy. Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, Doctor.
These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep. Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here, and we're trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. How are things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. Chao, ya me quiero ir, ya me quiero ir. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Pero no me mire feo, viejita, por favor. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Quiero ir, adiós. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Te apreté el botón de correr, me habló a la tía. Vámonos. Ir a ver qué pasa acá atrás. ¿Qué es eso? Sí, voy bien. Primero entraré por aquí. ¿No hay nada para mí por acá? Voy bien, voy bien. Hagan cachitos, que no se vaya la luz, banda, que no se vaya la luz. Quiero jugar otro rato y ya. Descansar un rato porque es el partido de México-Japón a las 4 también. El vampiro. Chingar. Ah, maldito perro de baldío. Mire. Ahí hay otros dos, creo. Primero necesito curarme. ¿Cómo puedo cambiar mi arma? Insisto. Quiero cambiar mi arma. Seguimos así. Oh, pero vamos bien. ¿Cómo puedo llenar mi vida un poquito? Era ahí, no era acá. Inventario aquí, pero tengo que encontrar una billetera aquí atrás. Me los machaco esos. ¿Cómo puedo caminar con sigilo? ¿Sí? Maldita sea. Suéltame. Listo. Ya hacen más daño estos.
Fotografía de cartera. Una fotografía de cartera. Chia. Era el que se habían comido aquí, yo creo. Porque no creo que haya sido uno de estos fieros. Ya. Comieron a alguien y que nada hacer. Devolver la billetera al dueño. Señorita, vos. Más primero quiero acabar aquí. Lo de la morgue. De vidrio. Y gracias, pero yo digo que los va a ir a hacer a su consultorio, loco. Me huele a que ya está vandalizada la morgue. No te acerques a las puertas de... Así que... A las puertas de 2 puertas. Creo. Y por acá, creo. Frascos de vidrio. No debo de salir aún. ¿Cómo es que sale la pobre gente a las calles y ahí andan rondando esos desdichados igual que yo? Yo también soy un vampiro pues, pero yo no soy tan malo como ellos. Chelines. No, yo lo que quiero es algo para curar a la gente. Quiero ser un buen médico. ¿Arriba o abajo? Me va a matar. Vale, aquí corrió. Ya me mató. Sí, son más fuertes estos desgraciados. Y ni sé cómo recupero sangre. Eso, así me parece mejor que me aparezca todo lo que tengo que encontrar. ¿Será que ya todo lo que agarré ya? Creo que ya. Que sí tengo que ser más precavido con esos güeyes. Tengo que agarrarle al estilo de pelea, pues, porque si no me van a estar matando a cada rato. Ya son más fuertes.
I cannot enter. Balls of Mars, fortifiers. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate, and that might prove itself useful. Al menos ya encontrar. Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. La neta. Es más rápido que la influenza. Ya existía enfermedad. Estamos fregados con las enfermedades respiratorias, la neta. Creo que lo que voy encontrando me lo va borrando. This key will surely grant me access to the basement. Sí, es perfecto. Estaba mejor porque creo que no me aparecían los ingredientes que estaba yo buscando. Y ahorita ya me aparecen y ya se van desapareciendo conforme lo estoy encontrando. ¿Un enemigo? ¿Por qué sacaste el hacha? Sí. Voy a sacar las tripas, desgraciado. Listo. Con razón sacaste el hacha, padrino. Ahí venía ese. Ah, estaba con esta tía. No lo vi. Creo que vamos a cambiar. Ok. Estamos bien. It's locked, all right. Clorito de sodio, me hace falta. Solamente que acceda yo abajo. Aquí creo que ya peiné la zona. Las cosas. Sí, voy a tener que bajar. Se me ve que va a estar más tenso allá. Bueno que arriba falta. Bueno que recarga su sangre este güey.
Nadie. Toda la gente le están dando taril a estos güeyes. Oh, eso no me agradó. Había otro igual a mí ahí. Por eso se esfumó. Vi otro vampirito. Ahí vi pasar corriendo a alguien. Ah, hay más. Rayos. These skulls feed from corpses and the husks of animals. They're not after blood. Me agradó que vi pasar algo por... ¿Cuál ha de haber unos ya más canijos? Ni el que se desapareció como yo allá abajo también me gustó. Iba yo bajando, bien vi nomás la sombrita esa de esto. Gasté eso a los de vicio. Sé que era más fuerte. Y hay uno, hay otro. ¿Qué se estaba comiendo ese güey? Ya estaba, ¿no? No estaba comiendo nada. Estaba molestando el alma. De 10, dice. Vamos a mandar esta cosa. Total, ya tenemos un arma más chida, el hacha. No quiero gastar muchas balas porque no sabemos qué puede haber más adelante, más pro. Ahí se ve un cuerpo y se ve bien. It's locked.
It's locked. It's... Sí, sí, sí. Sí. Sí, debería de ser. Mr. Connor's injuries don't match the report. I'd better look into this. It's locked. Pues dice que con la fiebre de pulmonía murió el Traces of a pinkish foam at the corner of the lips. Some sort of drug overdose, perhaps? Oh. Multiple abrasions and scarring on the arms and legs. Old and distinctive injuries of a sailor or a fisherman. The chest was originally opened to perform the operation. The sutures are clean, but the chest has been reopened. A puncture over the left lung, possibly a chest tube insertion. Not the cleanest work, but I think it was successful. Signs of internal bleeding. So, Dr. Tippett's anesthetics were incorrectly dosed, causing the patient's death. And then he tried to operate on him again. Tippett has made an egregious error. It's time we talked. Está buena la historia, soy todo un detective. ¿Ya acabaste? Tippett has made an egregious error. It's time we talked. Seguir matando a esos vampirichis. Pero quiero agarrarlo por atrás. Esta puerta no ha entrado. ¿Qué me parece esa cosa como si hubiera algo ahí? Creo que es donde maté al tango de eso. Oh. Vale, podemos agarrar esto por aquí. ¿Ya moriste? Yo vine espantado. O clorito de sodio me hace falta. ¿Este qué? Se vuelve a cerrar.
Aloy. Ah, ya valí. Morí. Son 2 contra 1 y difíciles. Pero bueno. No, y no puedes darle más. Uno a uno, Perrix. Más de... ¿Qué se llama? De memorizar los patrones de los golpes. Más o menos. Estamos verdes todavía. It's locked, all right. Seguro que ellos tienen la llave, esos monstruos feos. Acá, hijo mío. ¿Cómo quitarte tu guardia? ¿Cómo quitarte la bendita guardia?
locuras. Tengo que jugar el físico con esos güeyes. Con dos. Denme suerte. Skulls can be so ferocious. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. To drink blood is so tempting. ¿Era uno el que hacía dos o cómo? Si no lo capté. Uf, al menos ya lo matamos. Y es la fórmula. Ahora lo que necesito es chuparle sangre a alguien para que me aliviane. Tiene que llenarlo rojo para que yo pueda hacerlo. Ah, chale, también. Tenía yo varios ataques. No hay nada aquí de vicio, la madrina que pega ni... No puedo creerlo. ¡Ah! Ya. Solo para hacer eso llevé una gran madre. Qué poca. Ya ni está, no, desgraciada.
¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Bueno que moriste. No estoy en condiciones de morir otra vez. Todos le quieren matar. ¿Qué va a morir? Pero es que brilla. Prometo que los dejo de molestar. Tanto que cuestan. Ya. Al. Quiero ver qué tenía en su mano. Andan conmigo al lado. De salir, estoy infestado de esas cosas. Bueno, mi gente, por aquí vamos a dejar este capítulo. Espero que haya sido de su agrado. Saludos, un abrazo.